Vamos a analizar el triac, usado por los fabricantes de aires acondicionado, para controlar el motor del soplador y evitar el uso del viejo relé. 1. La tarjeta electrónica posee un circuito, llamado de paso por cero. Este le indica al controlador, cuando la curva de voltaje alterno, que proviene de la red eléctrica pasa por cero. El paso por cero del voltaje, en la gráfica es este punto. 2. Cuando el usuario selecciona una velocidad baja para el fan, entonces el controlador principal de la placa electrónica tardará más tiempo en enviar voltaje al motor del fan. 3. Así por ejemplo en esta curva, que representa el voltaje alterno, desde la red eléctrica, el controlador de la placa electrónica espera el paso por cero y solo autoriza la activación de voltaje, hasta el momento que el voltaje está situado en este punto. 4. La señal de activación del controlador principal primero llega a un optoacoplador a través de este pin, para internamente generar una señal de salida por estos dos pines, que finalmente manejarán al triac. 5. La corriente alterna, proveniente del optoacoplador, llega a este pin del triac, llamado compuerta o gate. 6. Cuando el triac recibe el voltaje necesario en su compuerta, autoriza el paso de corriente alterna a través de sus otros dos pines, llamados MT1 y MT2. 7. En este caso, la corriente alterna sale del triac y llega a este cable del motor. Los otros dos cables del motor del ventilador alimentan la bobina de arranque y trabajo, conectadas al capacitor del fan. 8. El triac estará dejando pasar la corriente y se desactivará cuando entre sus pines MT1 y MT2 baje el voltaje, en este caso 0. 9. Entonces, cuando la curva de voltaje llegue de nuevo al paso por cero, se desconectará automáticamente el triac, por falta de voltaje entre sus pines MT1 y MT2. 10. Ahora, cuando el usuario requiere aumentar la velocidad del ventilador, entonces una vez recibida la señal de paso por cero, ahora rápidamente el controlador principal activará el triac. De este modo el motor recibe la alimentación rápidamente, se consume más energía, aumentando la velocidad del ventilador. 11. Además, el controlador principal recibe información adicional sobre la velocidad del eje del motor, la cual proviene del sensor de velocidad denominado sensor de efecto Hall. El triac, ubicado en la placa electrónica, es un solo elemento, responsable de controlar todas las velocidades del ventilador. B. Cuando el triac tiene problemas, generalmente el ventilador no apaga o no enciende. Se ubique el triac y familiarícese con sus pines. Generalmente, los pines se etiquetan como MT1, MT2 y gate, compuerta. Use el número de serial para identificarlos. Desconecte el ventilador y la alimentación de la placa electrónica. Configure el multímetro en modo resistencia eléctrica. Conecte por ejemplo el cable positivo, rojo, del multímetro al terminal MT1 del triac y conecte el cable negativo, negro, del multímetro al terminal MT2 del triac. F. Debería medir una resistencia infinita, porque el triac no está activado, indicando que no hay continuidad entre MT1 y MT2. G. Mueva las puntas del multímetro, ahora mida la resistencia. Entre el terminal compuerta o gate y el terminal MT1, debe marcar un valor de resistencia no infinito, porque debe existir continuidad. H. Mueva las puntas del multímetro, ahora mida la resistencia. Entre el terminal compuerta o gate y el terminal MT2, debe marcar un valor de resistencia infinito, porque no debe existir continuidad.